Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En este tema vamos a abordar cómo se forma el ultrasonido, cómo se forma la imagen del ultrasonido a partir de electricidad y los ecos que recibimos. El ultrasonido, como toda onda de sonido, tiene una serie de características físicas que de una forma superficial vamos a abordar. El ultrasonido es una onda mecánica, como la onda del sonido, es decir, produce una variación en las presiones y compresiones del medio que atraviesa. Necesita una fuente emisora. En este caso es una fuente que conocemos como cristal piezoeléctrico, luego veremos más en detalle qué es, y un medio para propagarse, en este caso el cuerpo del paciente. Bien, las ondas tienen, como la onda del sonido, tienen una serie de partes que debemos también que nos suene, que debemos conocer también. Una onda tiene ascensos y descensos dentro de la línea de base y la distancia, o sea, la parte entre dos puntos iguales, como los que veis marcados con las estrellas, es el ciclo. La distancia que se recorre en un ciclo es la longitud de onda. Y el número de ciclos por unidad de tiempo, por segundo, son la frecuencia, que la vamos a conocer en hercios. Bien, ¿esto por qué es importante la frecuencia? Porque podemos tener sonidos o ondas de frecuencia baja que recorren en cada ciclo distancias más grandes, o sonidos, ondas de frecuencias más altas, es decir, hay un número mayor de ciclos por unidad de tiempo que recorren en cada ciclo distancias, la longitud de onda que recorren es mucho más pequeña. ¿Esto qué nos va a marcar o qué nos va a condicionar? Si queremos ver estructuras que estén a una gran distancia, a una profundidad mayor de la sonda dentro del paciente, vamos a necesitar sondas que nos ofrezcan frecuencias más bajas. Si por el contrario queremos ver algo que está más superficial y con más definición, tendremos que utilizar sondas con frecuencias más altas. Bien, vamos a ir un poco más atrás a la fuente, a esa fuente que emite el ultrasonido. En la inmensa mayor parte de los casos es un cristal que tiene una propiedad que es el efecto piezoeléctrico. Hoy por hoy hay otro tipo de dispositivos de ecografía que pueden utilizar chips o un cristal piezoeléctrico único, pero bueno, en definitiva el ultrasonido lo vamos a obtener de un cristal que tiene una particularidad, que es que cuando recibe corriente eléctrica, el impulso eléctrico, el cristal se comprime o se descomprime vibrando y emitiendo el ultrasonido. Y también el efecto inverso. Cuando el cristal recibe el eco o recibe un ultrasonido, se le impacta con un ultrasonido, también modifica su conformación vibrando o comprimiéndose y genera un impulso eléctrico, que es lo que va a poder interpretar el ecógrafo. Bien, vamos a ver de una forma un poco más detallada ese eco que recibe, porque se va a codificar de una forma o de otra en la pantalla. Si recibimos un eco de una intensidad dada, el cristal vibrará, se comprimirá y emitirá un impulso eléctrico y lo vamos a ver de un tono determinado de gris proporcional a la intensidad de ese eco. Si el cristal recibe un eco de una intensidad mucho menor, lo vamos a representar con un tono de gris en la pantalla de una mucho menor intensidad. Y si por el contrario es una intensidad mayor, la del eco que recibe el cristal, lo vamos a representar como un punto más brillante, más intenso. Aquí tenéis un poco la comparación de las diferentes intensidades. Bien, y eso también tiene algo que ver con cómo nos llega ese
ese eco del ultrasonido que emitimos a un cuerpo. Nosotros podemos tener un cuerpo y si incidimos de forma completamente perpendicular, el haz de ultrasonidos, el conjunto de haces de ultrasonidos impacta directamente en una estructura y recibe un eco, un número mayor de ecos, y lo va a representar el ecógrafo de una forma más intensa en la pantalla. Sin embargo, cuando insonamos de una forma más tangencial, el número de ecos que impacta y que vuelve del cuerpo que estamos insonando es menor y la representación en la pantalla va a ser más tenue. Bien, esto en cuanto a la intensidad en la que vamos a ver las cosas. Esto ya profundizaremos cuando hablemos de la representación de la imagen. Pero también el eco nos permite medir la distancia o representarlo en un punto espacial de la pantalla diferente. Pongamos que tenemos dos cuerpos y que los vamos a insonar. Insonamos el primero, que está más cerca del transductor. Pasará un tiempo entre que vuelve el eco. Ese tiempo lo va a traducir el equipo en una distancia, en una posición relativa en la pantalla. Sin embargo, el otro cuerpo, el cuerpo que está más alejado del transductor, el eco va a tardar más tiempo en generarse y por tanto el equipo va a ser capaz de reconocer que espacialmente está en una situación diferente, en este caso más profundo. Bien, esto es un poco el fundamento básico de cómo se genera la imagen del ultrasonido. Veremos más adelante cómo interacciona con los tejidos, qué artefactos se produce o cómo lo representamos en la pantalla.